Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Quizás ya la tienen abierto, pues lo que leímos hace un ratito. Leímos 1 de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 16 leímos. Pero no se preocupen, no vamos a abarcar todo eso, pues hay mucha riqueza en la palabra de Dios y hoy vamos a abarcar solamente los tres primeros versículos, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 para continuar con nuestra serie que veníamos ya viendo, y luego vamos a pedirle la guía al Señor en este tiempo con su palabra, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por esta mañana, poder venir a dedicar juntos este día, rendirte culto a ti, Señor, y confiar en que por medio de tu palabra vas a edificarnos, vas a ayudarnos a saber cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor, y desesperadamente necesitamos, todos los días, ir a tu palabra, descubrir quién eres tú, Señor, y descubrirnos como un espejo quiénes somos nosotros, Señor, para ver las verdades del Evangelio y cómo eso afecta a nuestra vida, Señor. Damos gracias porque es una certeza de tu palabra, que a través de ella tu iglesia está siendo edificada, Señor, pero también es una certeza y confiamos plenamente en el poder de tu palabra para, como decía nuestro hermano en su oración, para transformar nuestros corazones, Señor. Y pedimos, por favor, si hay corazones aquí que no te conocen, que están endurecidos contra ti, Señor, que tú los ablandes, Padre. Por favor, nosotros no podemos, somos incapaces, somos totalmente inútiles para eso. Y por eso confiamos, sí, en el poder de tu palabra, en tu Santo Espíritu, para aplicar esto a sus vidas, Señor. Rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, espero que no lo asuste el título de la predicación de hoy. Una pandemia silenciosa. Una pandemia silenciosa. Han pasado casi 5 años de la pandemia, ¿se acuerda? De la pandemia. No sé cómo lo habrá pasado cada uno. Una época muy particular. Una época en donde con muchos hermanos estuvimos a través de una pantalla teniendo comunión, entre comillas, porque no era comunión, era una comunicación, una llamada nomás. A lo largo de la historia ha habido este tipo de eventos que han marcado, ¿no? Si usted va a los libros de historia, va a encontrar, por ejemplo, la peste negra, ahí en el siglo XIV, en Europa. Fue tremendo, mató millones de personas. Y después en otros lugares, el cólera, la malaria, cosas que, de hecho, allá por los 80 aparecieron las enfermedades de transmisión sexual, que también han hecho estragos, ¿no? Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Pero tomando un poco esa idea, el tema de las pandemias o estos problemas o los peligros también lo podemos ver en el área espiritual. Si uno hace un rastreo a lo largo de la Biblia, desde Génesis 3 en adelante, podemos ver claramente que tenemos problemas, ¿no? El pecado ha generado, de hecho, Romanos, dice Pablo ahí en Romanos, que ha entrado la muerte por causa del pecado. Entonces,
es podríamos decir, una pandemia que afecta al 100% de las personas. No sé si lo sabía, siempre lo digo, ¿no? No somos eternos, sabemos que vamos a morir, ¿no? Y hay que estar en orden hasta ese momento. Es algo que podemos rastrear. Llegamos a la conclusión de que nuestra depravación total, como dice los libros de teología, este pecado que nos infecta necesariamente requiere, como orábamos hoy, requiere una transformación total de parte de Dios. No podemos hacerlo nosotros, solo Dios puede producir el nuevo nacimiento, solamente Dios puede producir el cambio del corazón. Uno no lo puede hacer, nadie lo puede hacer, ninguna predicación lo puede hacer. Pero volviendo un poco al tema, no me quiero ir por las ramas, volviendo al tema de las pandemias, quizá la más peligrosa y la más silenciosa que los cristianos podemos estar en peligro es la plaga de las falsas enseñanzas. Por medio de las Escrituras, gracias al Señor, tenemos la forma de definir esto, las falsas enseñanzas, y de definir y de identificar estos peligros. Así como en las pandemias los científicos se juntan para estudiar las patologías y saber cómo reconocer, cómo combatir esas pandemias, bueno, los pastores, los cristianos en cada iglesia local deberíamos ser capaces de discernir la salud espiritual y reconocer esta pandemia. ¿Para qué? Para no solamente reconocerla, sino también saber cómo erradicarla. Esto es muy peligroso. De hecho, la Biblia, si usted no sé si se ha dado cuenta, pero si lee cada carta del Nuevo Testamento, hay menciones acerca de las falsas enseñanzas. De hecho, la mayoría de las cartas empiezan o son motivadas por los escritores a causa de las falsas enseñanzas. Una sola carta, creo, Filipenses, que no, la ocasión no son las falsas enseñanzas, pero en medio de la carta le dice: cuídate de los perros, cuídate de los malos obreros. Se lo advierte, una carta que la reconocemos como la carta del gozo. Y Pablo le dice en medio de eso: cuídate de los perros, de los malos obreros. Tremendo. Pablo no era muy diplomático. Cuando se trataba de falsas enseñanzas, Pablo atacaba esas cosas. De hecho, le escribe a Timoteo sobre eso, en esta parte que vamos a ver. Para entender un poco el contexto, Pablo viene hablándole a Timoteo acerca de cómo todos en la iglesia tenemos que conducirnos. De hecho, ahí en 6.2 le termina diciendo: esto enseña y exhorta. Todo esto. ¿Cómo es el deber hacia los demás? ¿Cómo tengo que cuidar a los demás, en especial a las viudas? ¿Cómo tengo que ser un buen empleado? Lo vimos la otra vez cuando habla de los esclavos. ¿Cómo tienen que ser disciplinados aquellos pastores que pecan concretamente? ¿Cómo tienen que ser elegidos los ancianos en las iglesias, los líderes en la iglesia? ¿Cómo afecta toda la conducta de los cristianos? Y de hecho le dice en 3.15 que así es como debes conducirte, le dice. Porque la iglesia es la iglesia no es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de Timoteo, no es la iglesia de ninguna persona. La iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces tenemos que saber cómo conducirnos. No podemos hacer lo que queremos. No es una anarquía la iglesia. Tenés que saber cómo conducirte. Y entonces tenemos esta responsabilidad de saber identificar. Tenemos la responsabilidad, primeramente los pastores, y a Timoteo le dice cómo observar, cómo actuar sobre estas personas que enseñan cosas fuera de la verdad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se actúa? Porque hay personas que enseñan cosas fuera de la verdad de Dios. Y asimismo, los pastores hoy, y los cristianos en general, no solamente los pastores, hay veces que nos desligamos, decimos, bueno, el pastor se va a encargar. No, todos los cristianos tenemos que desarrollar la capacidad de reconocer falsas enseñanzas y no ser ingenuos. Mi hermano, no sea ingenuo. Esto es una pandemia silenciosa y peligrosa. Satanás está detrás de esto y va a buscar destruirlo.
Va a buscar destruirlo. Por eso la idea es esa. Los cristianos en general tenemos que desarrollar la capacidad de reconocer falsas enseñanzas y no ser ingenuos pensando que son inofensivas. No son inofensivas las falsas enseñanzas. Mi hermano, no todo el que habla de Dios, no todo el que habla de Jesucristo es un cristiano verdadero. Usted lo sabía eso. Sépalo, porque va a escuchar mucha gente que habla de Dios, que abre la Biblia, que habla de Jesucristo, pero no es un cristiano, y Pablo lo marca acá. Tremendo. Por eso esto es peligroso, dice Pablo. En 2 Corintios, antes de entrar a nuestro texto, 2 Corintios, capítulo 11, Pablo los describe de nuevo, una carta en donde había también este problema. Y dice lo siguiente, en capítulo 11, versículo 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, y escuche, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta gente, estos falsos maestros, son un peligro. Son ministros de Satanás. Parecen ministros de justicia, pero no lo son. Pero ahora, ¿cómo los cristianos, cómo la iglesia puede reconocer? ¿Cómo podemos reconocer a este tipo de personas que no vienen de afuera, ¿sí? No los va a identificar. Y ahora vamos a ver cómo. Pero veamos en primer lugar, versículo 3, volvemos a 1 Timoteo 6. Veamos en primer lugar los síntomas del portador de esta pandemia. Los síntomas. Las falsas enseñanzas tienen síntomas. Tienen cosas que usted puede identificar, puede diagnosticar. Y Pablo advierte acá a Timoteo: si alguno enseña otra cosa, si alguno, acá hay un condicional, pero no es un condicional de que es posible, si alguno, no, está asumiendo una realidad. Y Pablo, de hecho, ya ha usado esta frase en algunas partes de 1 Timoteo, si se fija, capítulo 1, versículo 3, y retoma, porque Pablo no se olvida de la principal ocasión de la carta. ¿Por qué lo deja Timoteo en ese lugar, en Éfeso? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, etc. O sea, estos algunos están. Pablo sabe que hay algunos que están enseñando falsa doctrina. Capítulo 1, versículo 19, le aconseja a Timoteo que mantenga la fe y la buena conciencia, la limpia conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo tiene la certeza de esto, y de hecho en versículo 20 los identifica y los nombra, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Algunos, estos algunos, de hecho en capítulo 4 también ahí, versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hay algunos, y Pablo lo sabe. Y de manera general, Pablo nos indica que el primer síntoma acá, si alguno enseña otra cosa, es que estas personas, el primer síntoma es que estas personas afirman ciertas cosas que están fuera de la Biblia. Un falso maestro enseña otra cosa, fuera de las Escrituras. Es una enseñanza que contradice, eso es lo que significa enseña otra cosa, contradice lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Bueno, desde las primeras épocas, ¿no?, de la iglesia podemos reconocer, y esta carta es testimonio de eso. Los apóstoles tuvieron que lidiar con eso, tuvieron que enseñar a la iglesia, advertir a la iglesia. Después aparecieron otras personas que enseñaban otra cosa.
Se tuvieron que reunir concilios para resolver diferentes cosas. Pero acá, puntualmente, Pablo está hablando de personas que estaban enseñando, por ejemplo, una salvación por la obediencia a la ley. Una salvación por el ascetismo. Una salvación por prácticas rigurosas. Fíjese, capítulo 1, recién lo leímos, versículo 6. No lo leímos, perdón. Capítulo 1, versículo 6 dice, hablando de estas personas, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Doctores de la ley, una salvación por la ley. Capítulo 4, versículo 1, recién leímos que estas personas escuchan espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, no son creyentes, pero enseñan. Versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, etc. Estas personas hablaban de una salvación por la ley, de una salvación por el ascetismo, una salvación por cuidarme de ciertas prácticas y se hacían más los piadosos que otros. Pues yo practico ciertas cosas, yo no hago esto, aquello y me hago más piadoso de mi hermano. Eso está diciendo Pablo. Obviamente en las iglesias, si uno tiene que ser honesto, ¿no? Y con otros pastores o con otras iglesias amigas, iglesias de sana doctrina, tenemos diferencias. No sé si sabía eso. Y está muy bien, porque eso nos lleva a la humildad delante de la palabra de Dios, de que no sabemos todas, no las sabemos todas. Pero tenemos diferencias en doctrinas secundarias, en cosas secundarias. Pero el fundamento del Evangelio y las principales doctrinas que están en la palabra de Dios, esas no se discuten. Y Pablo está hablando de eso. De hecho, hoy el ataque ya ha dejado de ser a doctrinas fundamentales como la Trinidad, la divinidad de Cristo o su humanidad. No, hoy el ataque directo lo recibe la autoridad, la inerrancia, la infalibilidad, la suficiencia de las Escrituras. Y eso es el peligro que hoy estamos corriendo. Los creyentes, si quieren identificar, si usted quiere identificar y quiere evitar a estas personas, ¿sabe lo que tiene que hacer? Fundar su vida, echar raíces en la palabra de Dios. No de otra forma. No hay otra forma. En cuanto a cosas secundarias, podemos tener diferencias, y de hecho las tenemos con algunos pastores de otras iglesias, y no hay ningún problema, nos podemos juntar, podemos tener comunión porque nos une Cristo. Claro que sí, cuando son doctrinas secundarias. Pero esas doctrinas, lo que hay que tener cuidado es que no se vuelvan fundamentales. ¿Se da cuenta? Y ese es el peligro. Cuando alguien, por una doctrina secundaria, la vuelve fundamental y eso genera divisiones en una iglesia, eso no es del Señor. Eso es diabólico. No podemos hacer guerra por esas cosas. No es correcto. Como iglesia local nosotros tenemos y aquel que no lo tenga, por favor pídala, la declaración de fe de nuestra iglesia. Se la podemos pasar y usted puede saber qué cosas creemos. Para que el día de mañana no diga, a mí no me dijo nadie que acá se creía, no sé, alguna cosa rara. Tenemos una declaración de fe. Una declaración de fe que puede diferir en algunos puntos con otras iglesias, pero no en lo fundamental. No en lo fundamental. Pero acá Pablo, hablando de estos algunos, estos estaban corrompiendo el Evangelio. Ese es el problema. Estos añadían la ley, las obras de la ley, para hacerle pequeños cambios al Evangelio. Y eso es lo que hay que tener cuidado, los pequeños cambios que le hacemos al Evangelio. Muy peligroso. Por eso hablamos de una pandemia silenciosa, una salvación por obras. Una salvación por obra, mi amigo, que no es el Evangelio. Si usted está confiando en sus méritos y en lo que usted hace delante de Dios para acercarse a Dios, eso no es el Evangelio. Eso es otro Evangelio. Y no es que, como Pablo dice en Gálatas, no es que haya otro Evangelio, sino que es un falso Evangelio por obras.
Usted no se puede acercar con sus obras, de ninguna manera. Cualquiera que confía en lo que uno hace, no es el Evangelio. Lo que sí hace el Evangelio es producir buenas obras. Y eso es diferente, porque el Evangelio se ve en su vida, en las buenas obras, pero es resultado. Usted no puede poner, como los falsos maestros hacían, poner como fundamento las obras, sino que las obras son resultado de que el Señor ha hecho un cambio en mi vida. Un detalle como esto de añadirle algo divide el Evangelio de un falso Evangelio. No puede añadirle nada. ¿Sabe lo que dijo Cristo en la cruz? Consumado es. Usted no puede añadirle nada a la cruz. Ni se le ocurra, por favor. O sea, ¿usted quiere mantenerse en condenación y quiere ir al infierno? Confíe en sus obras. Añádale a la cruz. Añádale al consumado es de Cristo. Añádale cosas. Haga. Y créase cristiano por hacer cosas. Pero lo único que va a salvar su vida es arrepentirse de sus pecados e ir a la cruz y confiar en Jesucristo. No hay que añadirle nada. El que conoce la palabra va a detectar entonces fácilmente cuando alguien está, como decimos, cuando alguien está tirando fruta. Usted se va a dar cuenta. Si usted es diligente con la palabra de Dios, usted no va a ser un ingenuo y se va a dar cuenta de que no le están tirando fruta. Ahora, cuando escucha a estos verduleros, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Lo va a sacar enseguida. Y si usted es nuevo en la fe y necesita crecer más en la palabra, acuda a sus hermanos que tienen más años en la fe, pero no para discutir por cuestiones necias, sino para que lo cuiden. Para que lo cuiden de estos obreros fraudulentos. Estos que propagan errores, dice Pablo acá, no se conforman. Literalmente no procuran acercarse a la Biblia. No procuran asociarse a la Biblia. Por eso el segundo síntoma es que no solo afirman el error, sino que rechazan y están en constante desacuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un sinónimo del Evangelio. Pablo está hablando y en 1 Tesalonicenses 1:8 también le dice a los tesalonicenses que ellos han creído la palabra del Señor. Eso es el Evangelio. Es el Evangelio. Usted no necesita, si viene a la iglesia, no necesita escuchar lindas historias, anécdotas, no necesita escuchar chistes. Yo soy muy malo para los chistes, así que no, ni me animo. No va a escuchar eso. No va a escuchar eso. No va a escuchar enseñanzas novedosas o que sean relevantes a la cultura. No, si viene buscando eso, por favor, se va a frustrar. Porque, por lo menos en esta iglesia local, estamos comprometidos a enseñar la palabra de Dios. Y no vamos a enseñar otra cosa. Si usted está esperando que le contemos anécdotas o algún chiste de acá para allá, lamento decirle que se va a frustrar. No es esa la idea. Tampoco es mi labor hacer eso. Mi labor, la de todo cristiano, es cumplir el mandato de Mateo 28. De ir y hacer discípulos. Y enseñar todas las cosas que Él ha mandado. Que Él ha mandado. No lo que a mí se me ocurre. Lo que Él ha mandado. Por eso los apóstoles transmitieron eso a la iglesia. Después, los que vinieron después de los apóstoles transmitieron eso a la iglesia. Y los pastores tienen que hacer eso en la iglesia. Tienen que transmitir la palabra de Dios, fieles a la palabra. Los falsos maestros no están comprometidos con las Escrituras. No tienen ningún compromiso. Y en el fondo no se conforman a las palabras que proceden de la única fuente de autoridad, que es nuestro Señor Jesucristo. No se conforman. Acá no hay que confundirse con este tema de los resultados de la salvación, que no son el fundamento. Y eso es lo que cambiaban estos falsos maestros. No se conformaban con lo que el Señor enseñaba en su palabra y añadían cosas. ¿De qué manera? ¿De qué manera uno puede identificar? Bueno, cuando a usted le dicen que Dios
que Dios lo ama a usted si se porta bien. Parece una frase como para niños, pero es una idea que se nos ha grabado. Que Dios te ama si te portás bien. Y si no te portás bien, Dios no te ama. Eso es diabólico. Eso no es el Evangelio. Que Dios te ama si ofrendás. Que Dios te ama si haces ayuda social. Que Dios te ama si te preocupás más por otros que tus propios hermanos. Que Dios te ama si mostrás más amor que Dios mismo. Hay veces que creemos eso, que somos más amorosos o más sabios que Dios. Que Dios te ama si tu familia está ordenada y sos un buen padre. Dios te ama por eso. Que Dios te ama si sos una buena madre. Entonces Dios te ama y te va a bendecir. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Dios te ama por medio de Cristo. Es el único. Dios ha mostrado su amor por medio de Cristo. Y si uno se ha arrepentido y ha creído y ha confiado plenamente en la obra suficiente de Cristo, claro, los resultados sí, va a ser un orden en la vida. Los resultados, pero no el fundamento. No el fundamento. Hay otros extremos de falso evangelio que dan énfasis a los milagros, a las sanidades, a diferentes dones. Y dicen que alguien es salvo por eso, porque habló en lenguas o porque... Eso no es el evangelio. Eso es otra cosa. Hablan de Jesús, hablan de abrirle el corazón a Jesús. ¿Ha escuchado eso? Usted tiene que abrirle el corazón a Jesús. No existe eso, esa frase en la Biblia no existe. Sí existe la que hoy oraba nuestro hermano, de que tenemos un corazón de piedra y solamente Dios puede cambiarlo en un corazón de carne, que le ame. Hablan de abrirle el corazón a Jesús, hablan de la sangre de Jesús. ¿Lo has escuchado? Lo usan como un amuleto. Que la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús te haga esto, aquello. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Por favor. No existe. No es el Evangelio. No es el Evangelio. Usted se debería hacer preguntas. ¿Usted sabe, mi hermano, cómo alguien puede ser perdonado y justificado delante de Dios? No se le voy a responder a la pregunta. Pero usted sabe cómo alguien puede ser perdonado y justificado delante de Dios. Esa es una pregunta que los creyentes deberíamos poder responder, ¿no? Pero si usted no sabe responder, o se le traba la lengua, o habla de Jesucristo así como con temor y que no me escuchen que soy cristiano, bueno, tenga cuidado, porque quizá piensa que es creyente. Estos algunos les pasaba eso, se veían como sofisticados, pero concretamente, dice acá, rechazan la doctrina que es conforme a la piedad, y acá tenemos el tercer síntoma, y es que sus errores no conducen a la piedad, es decir, sus errores no conducen a una vida de devoción a Dios, no conducen a una vida de santidad. Sus errores no conducen a eso porque están centrados en ellos. El Evangelio, mi hermano, es un mensaje que cambia la vida. Y eso es lo precioso. Ver la gracia de Dios cuando la vida de alguien es transformada realmente. La piedad no habla de santurronería, ¿sí? No somos, y los que nos conocemos sabemos que no somos un dechado de virtudes. Pero sí produce este crecimiento, esta devoción a Dios, este amor por Dios, esta búsqueda de la santidad. Hay una búsqueda de la santidad. El Evangelio cambia la vida. Por eso la Biblia, recuerda cómo describe la Biblia a cada creyente, ¿no? Como una nueva vida, como un nuevo nacimiento, como que todo ha hecho Dios nuevo. Hay un antes y hay un después. Hay un antes y un después del cristiano. El cristiano no puede seguir igual. Y si sigue igual, me animo a decir que no es un cristiano. Si el patrón de su vida es el mismo de siempre y sigue en la misma historia de siempre, yo me animo a decir que no es un creyente. El Señor no ha transformado esa vida. Porque todo el que justifica a Dios realmente lo santifica. Esto es inexorable, es así. No es automático, claro. Lleva tiempo, claro, lleva tiempo.
pero vemos cambios, vemos un crecimiento en el amor a Dios, y por la obediencia al Señor va a buscar crecer. Hay cambios, hay una vida en aquel que en arrepentimiento y fe ha ido a Cristo. Hay vida. No estamos diciendo, de nuevo, no estamos diciendo que no pecamos, que no haya incluso problemas entre nosotros, los hay. ¿Sí? No es perfecto. A ver, no, si usted viene a una iglesia, no se frustre si un hermano peca. ¡Oh, qué horror! Tremendo. No. Hay formas de tratar el pecado también en la iglesia, y eso es importante. Pero no estamos diciendo que ese es el patrón de nuestra vida, lo que nos guía. Buscamos resolver las cosas honrando a Dios, honrando el Evangelio, pero los falsos maestros predican este entretenimiento que no produce nada de eso. No tiene nada que ver con la piedad, no tiene nada que ver con los cambios, no tiene nada que ver con la búsqueda de la santidad. Ellos quieren vivir bien. Está todo bien, vamos, dale para adelante. Eso es lo que, bueno, nuestro Señor Jesucristo en Mateo, no lo busque, se lo leo rápido. Mateo capítulo 7, si lo quiere anotar, capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Está haciendo una imagen Jesús tragicómica, ¿no? ¿Se imagina a alguien vestido de oveja? ¿Qué pensó en el pastor vestido de oveja? O, bueno, cualquier hermano, imagínese, vestido de oveja, disfrazado de oveja. Pero acá dice Jesús, por dentro son lobos rapaces. Son incrédulos. ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. ¿Se da cuenta? Esto lleva tiempo, como todo fruto y como todo árbol que crece. Lleva tiempo. No hay que ser apresurado en definir y tampoco ponerse psicótico, ¿no? De que todos los hermanos son todos falsos maestros. Y no tiene que hacer eso, por favor. La Biblia tampoco nos manda a hacer eso. Pero sí manda a identificarlo y a tener cuidado, no ser ingenuos y fundarnos en la palabra de Dios. Por eso hablamos de esto, de que el tercer síntoma es que sus errores no conducen a la piedad. Cualquier tipo de error, cualquier falsa enseñanza no lo va a llevar a la piedad. No lo va a llevar a alabar, a adorar a Dios como corresponde. ¿Por qué? Porque no hablan de la fuente de la piedad, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un descuido de esta gente. Esto lo hacen a propósito. No es un descuido. Son personas que viven inquietas, que no pueden permanecer en las Escrituras y necesitan buscar otras cosas. Usan la Biblia, pero van más allá de la Biblia. Les gusta lo novedoso. ¿Se ha encontrado con gente así? Que no le alcanza la Biblia y necesita algo más novedoso. La Biblia no es suficiente para ellos. Por eso podríamos decir, junto con Pablo, en una palabra, cuál es la actitud de estos falsos maestros. Y lo dice ahí. Están envanecidos. Vanidad. Y esto corresponde, siguiendo la idea de esta pandemia silenciosa, a las reacciones y los efectos en el portador. Ese es nuestro segundo encabezado. Reacciones y efectos en el portador. Esta persona, estos algunos, piensan que por su propio intelecto pueden alcanzar toda respuesta y todo conocimiento espiritual. Es alguien con el ego suficiente para ponerse incluso como autoridad encima de las Escrituras. Son jueces de las Escrituras. ¿No le ha pasado? Un ejemplo. Uno se acerca a un hermano o a alguien, le dice, mire, la Biblia dice,
esto o lo otro. La Biblia dice esto o lo otro. Y esta persona o este hermano le responde, sí, bueno, pero a mí me parece que quiere decir, sí, bueno, pero yo lo veo de otra forma. Sí, bueno, pero yo creo que, ¿no le ha pasado? Es muy común. Cuando ponen primero el yo creo, ya están dejando de lado la palabra de Dios. Uno tiene que ajustarse a lo que Dios dice en su palabra. No a, mi hermano, mi amigo, ningún ser humano se puede poner por encima de la palabra de Dios. Ningún ser humano puede ponerse como juez de las Escrituras. Por eso nos ajustamos a la autoridad de las Escrituras. Esta es la autoridad que Dios nos ha dado, no a mi parecer. Por eso estas personas están envanecidas. Envanecidas. Literalmente es un orgullo que los enceguece. Si hiciéramos una traducción de la Biblia al argentino, diríamos, esta gente son unos vendehumo. Literalmente, porque la palabra envanecido en otras partes se traduce como humo. Son vendehumo. Son gente que están con una fachada, pero son vendehumo, no tienen nada. Es una arrogancia peligrosa ponerse en esta posición, no creer que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente, mi hermano. La Biblia da esperanza al cansado. La Biblia da aliento. La Biblia da vida a través de Jesucristo. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Hay esperanza ahí. No se quede con su opinión. Su opinión ni la mía sirven para nada delante de Dios. Esa es la realidad. No sirve nuestra opinión. Sirve lo que Dios dice. No vendamos humo. Dios nos ha provisto por medio de Cristo, lo dice 2 de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio de Cristo. Y tenemos su palabra. Pero estos algunos, dice ahí, nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Más peligroso. La realidad es que esta gente no sabe nada, dice Pablo. Nada saben. Tienen una aparente erudición, pero es una erudición que es necedad delante de Dios. No saben nada. Romanos 1:22, recuerda. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y su necio corazón fue entenebrecido. 1 Corintios 2 también, recuerdan, habla de, lo buscamos. 1 Corintios capítulo 2. Para que active. 1 Corintios, capítulo 2. Habla de los creyentes. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló, está hablando a los creyentes, nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el creyente tiene el Espíritu Santo y puede entender las Escrituras, puede conocer al Señor y leer las Escrituras y darse cuenta de que realmente es palabra de Dios solamente por el Espíritu Santo. Versículo 14 habla del incrédulo, pero, y ese es el contraste, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Como estos, ¿no? Estos falsos maestros, nada saben, no lo pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el verdadero creyente puede discernir lo que la palabra de Dios dice. Obviamente necesitamos maestros, personas que nos instruyan en la palabra de Dios, pero el verdadero creyente lo va a recibir y lo va a aceptar en su vida y lo va a aplicar porque tiene el Espíritu Santo. No porque el maestro sea un capo, ¿no? Y sea un buen orador, sino porque tiene el Espíritu Santo y es un creyente. El que no es creyente, el hombre natural, no delira, no sabe nada, delira de cuestiones, contiendas de palabras. Hay un autor que dice, son herejes educados.
herejes educados, sofisticados muertos espirituales. Son sofisticados, parecen hasta científicos, pero están muertos espiritualmente. Están lejos de tener este entendimiento espiritual que tiene un verdadero creyente. Aún el verdadero creyente en su sencillez, es tremendo eso, en su sencillez, y quizá no tiene toda la educación que pudo haber tenido otro, pero tiene a Cristo y tiene todo. Tiene todo. Es precioso eso, y ver que la gracia de Dios va trabajando en esa vida, eso es precioso. Pero estos son llamativos. Pero más allá de su preparación o su nivel educativo, no dejan de ser falsos maestros que en vez de someterse a la palabra de Dios, teorizan sobre la palabra de Dios. Tienen este disfraz de intelectualidad, pero como dijimos antes, son unos vendehumo. Son unos vendehumo. No saben nada. Por eso dice, volviendo a 1 Timoteo, versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Las reacciones de esta pandemia entonces se evidencian en este envanecimiento, en esta ignorancia, en este delirio. Pero vemos también los efectos, fíjese lo que sigue, de las cuales, estas cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Esas cosas, claro, los errores doctrinales, los falsos maestros proponen eso. Siempre están generando eso. Dijimos antes que las falsas enseñanzas no pasan la prueba de la verdad porque no producen piedad, no producen devoción a Dios, no lo hacen. Pero también podríamos decir que fracasa también en su incapacidad de producir unidad en el cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que hace estos algunos. El resultado es caos, es confusión, es dejar... ¿Usted quiere tener una buena receta para destruir una iglesia? Usted va a decir, Germán, ¿qué me está proponiendo? Bueno, si usted no es creyente y se pasa décadas en una iglesia, va a llegar a eso. Y quiere la receta mejor. Deje a un lado las Escrituras. Logre que una iglesia deje a un lado las Escrituras y va a generar caos, va a generar confusión, porque no van a tener un fundamento claro para sus vidas personales y para su vida como iglesia. Va a ser una pandemia, va a ser un caos. Estos deliran, literalmente la palabra es medicinal, están enfermos y buscan eso, están obsesionados con cuestiones de palabras, con especulaciones sin valor, son expertos en tergiversar el significado de las palabras, traen charlas sofisticadas. ¿No le ha pasado encontrarse con personas que traen charlas sofisticadas o de palabras que ellos mismos definen y se van a otros extremos que no tienen nada que ver con el Evangelio? Hablan de cosas, pero no hablan de nada. De muchas cosas, pero no hablan de nada. Mi hermano, los falsos maestros, si usted se cruza, es alguien que no lo va a llevar a un estudio serio de las Escrituras. No. Incluso le va a molestar que en las iglesias se ocupen tanto de las Escrituras. Hay personas que les agarra urticaria cuando dicen vamos a estudiar las Escrituras. Bueno, eso... Prefieren otro tipo de reuniones, otro tipo de charlas, y empiezan a generar esta atmósfera incómoda, abandonando el Evangelio. Hay muchas iglesias que puede irse a ese tipo de cosas. Pero el Evangelio, mi hermano, es el Evangelio lo único que va a solucionar su vida. ¿Usted tiene problemas matrimoniales? ¿Usted tiene problemas en la crianza con sus hijos? ¿Usted tiene problemas en el trabajo? ¿Los chicos tienen problemas en el colegio? ¿Sabe lo único que va a solucionar eso? El Evangelio. ¿Usted tiene problemas con la política? ¿Con cómo los gobiernos se movilizan? Y con los pensamientos de este mundo? ¿Sabe lo único que puede transformar el corazón de alguien? El Evangelio.
no otra cosa. No otra cosa. La palabra de Dios es lo que se ha puesto en alto cuando ha habido verdaderamente avivamientos. Cuando en la Reforma, allá en el siglo XVI, XVII, pasó lo que pasó, es porque se puso en alto las Escrituras. Se puso en alto las Escrituras. Pero a estos algunos no les interesa eso. No les interesa. Para estos no es suficiente y lleva, obviamente, a estas cosas, a envidias, a pleitos, a blasfemias, a malas sospechas, a disputas necias. Son todos términos que hablan de división y de conflicto en las iglesias. ¿Ha estado en una iglesia que ha tenido conflictos de este tipo? Bueno, busque el origen de todo eso en el dejar a un lado las Escrituras, básicamente. Estas personas, como dijimos, están enfermas, deliran por este orgullo, discuten de cosas sin sentido, les gusta pelear, no por la verdad, porque en la carta de Judas sí se nos manda a contender ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. Pero estos no, estos buscan pelear de cosas sin sentido. Les encanta el debate, les encanta diferentes temas. Hablando de la pandemia, a partir de la pandemia surgieron varias cosas, varias conspiraciones, diríamos. Gente que le empezó a encantar, le encantaba discutir acerca de si a los chicos hay que ponerle vacunas o no, si le ha pasado, cómo tiene que ser la educación, porque claro, a partir de la pandemia, con toda la virtualidad, surgió muy fuerte el tema de, la educación de los chicos, si tiene que ser la escuela en casa, si tiene que ser una escuela privada, si tiene que ser una escuela pública. Incluso dentro de las iglesias empezó a haber este tipo de discusiones que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿se da cuenta? No tiene nada que ver. Antes se peleaban por las versiones de la Biblia, ¿recuerdan? Hubo una época ¿cuál tenemos que usar? Si la reina, yo fui partícipe, yo confieso que fui partícipe de ese tipo de discusiones. A mí me encantaba la NBI y era acérrimo defensor de la NBI y una pavada, una necedad, una tontera, nada que ver con el Evangelio. Y de estas cosas, dice Pablo, nacen lo que ahí dice versículos 4 y 5. Si hay desacuerdos, surgen estas cosas. Y las personas empiezan a delirar sobre esto y empieza a generarse como una bronca. Empezás a tener bronca al que piensa diferente a vos. Empezás a decir, y claro, aquel vacuna a los hijos y yo no. ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Y no, pues yo los mando a escuela privada y yo homeschooling. Y está bien, las dos cosas están muy bien. Nadie es más piadoso que otro. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. ¿Y qué se empieza a generar? Esta bronca, uno empieza a pensar mal del otro, esto se difunde, malas sospechas, todos empiezan a dudar de todo, parece el vestuario de Boca. Perdón, metí fútbol ahí. Todos empiezan a dudar de todo, porque están todos enojados con todo. Eso es lo que genera el error doctrinal, mi hermano. Una persona se sienta atrás no digo los que están sentados atrás, pero se sientan atrás como enojados, así con el ceño fruncido, anotan todo, están a la defensiva, con desconfianza, leen entre líneas todo lo que dice, lo que está diciendo Germán en el púlpito, lo leen entre líneas. Eso no es sano, no es el Evangelio, mi hermano. Por eso es una pandemia silenciosa y hay que tener cuidado. Entonces vimos los síntomas, las reacciones, los efectos de estas falsas enseñanzas. Dijimos que la idea es que los pastores y los cristianos en general tenemos que desarrollar una capacidad de reconocer falsas enseñanzas y no ser ingenuos pensando que son inofensivas. Ahora bien, ¿cuál es la causa? Y esto es lo último. ¿Cuál es la causa y el motivo de esta pandemia? Este es nuestro último encabezado. Causa y motivo de esta pandemia. ¿Qué lo causa? Y acá Pablo no podría haber sido más claro, ¿no? Versículo 5, la segunda parte, después de disputas necias, dice, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate
de los tales. Los designios de la carne, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, dice Romanos 8:7, ¿no? Y a los falsos maestros las cosas de Dios realmente les parece locura. Les parece una locura. Y por eso tienen que corromper la verdad para acomodarla a su mente. Eso es lo que hacen. Están corruptos de entendimiento, dice acá. Privados de la verdad. Privados de la verdad. Estaban en contacto con la verdad. Posiblemente, y de hecho, Himeneo y Alejandro eran personas de dentro de la iglesia. Estaban en contacto con la verdad, pero no eran creyentes. Son personas que incluso saben cosas de la Biblia. Pero si se les pregunta cómo un pecador se puede reconciliar con Dios, ¿usted puede responder eso? ¿Cómo un pecador muerto espiritualmente se puede reconciliar con este Dios santo y justo, tan diferente a nosotros? ¿Cómo puede lograrse eso? Bueno, el falso maestro no sabe responder a eso. Y si lo responde, tampoco produce piedad. ¿Cómo alguien puede ser perdonado y justificado delante de Dios? No lo saben. Conocen cosas de la Biblia, tienen un lenguaje evangélico, pero son confusos. No sé si le ha pasado, es muy difícil hablar con personas que han estado muchísimo tiempo metidas en falsas enseñanzas y ponerse a charlar, tratar de hablar del Evangelio es muy difícil, porque saben un montón de cosas, pero no saben nada. Tienen un montón de lenguaje, versículos bíblicos, terrible, y no podés llegar al punto de ningún tema, porque deliran, son confusos. Y además de eso no aman a la iglesia, no aman las escrituras, no aman los medios provistos por Dios para nuestro crecimiento. No aman nada de eso. Se aman a sí mismos, prefieren otras cosas, otro tipo de... No quieren nada de lo que Dios ofrece a través de su palabra. Siempre, como dice la palabra de Dios, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están siempre aprendiendo y arrastran a otros a eso. Incluso en algunos lugares los hacen dependientes de los pastores. ¿Sabes? No sé si le ha pasado de ir a una iglesia en donde, bueno, los pastores tienen títulos grandilocuentes, son apóstoles o son arcángeles o cosas raras, y los hacen depender de ellos, porque ellos son casi como el Papa, pero evangélicos. Bueno, eso no es sano. Si conoce a algún amigo o alguien que va a otra iglesia y vive estas cosas, dígale que se escape. Apártate de ellos. Andate de ahí. Andate de ahí. Porque es muy peligroso. Eso es lo que produce este error doctrinal. Y esta confusión se va a notar. Porque esta gente, bueno, incluso la gente que va a esos lugares o que busca esas cosas, necesitan novedades, necesitan entretenimiento, necesitan ilustraciones llamativas, como dijimos antes, anécdotas, y normalmente se alimentan de estas cosas. No les es suficiente la palabra de Dios y se alimentan, y sus charlas giran en torno a eso. Y lo último, toman la piedad como fuente de ganancia. Bueno, ahí está la avaricia, ¿no? Esa es la motivación. Finalmente esa es la motivación. Toman la piedad como fuente de ganancia. Todo lo que hacían era por avaricia. Acá por dinero, obviamente, de ganancias. Mucha gente. Lamentablemente lo primero que a los cristianos les dicen, vos vas a la iglesia y te piden el diezmo. Es lo primero, o si no es lo primero, lo segundo que le preguntan. Pero es la clásica. ¿Y a vos te piden el diezmo? Recuerdo cuando salí a tiempo completo, fue crítico ese momento. Y te dejaban un silencio que te mataba, porque ya sabés lo que te van a decir. Vos te vas a aprovechar de personas. Esa es la idea de pastores. Por eso a algunos pastores les da vergüenza decir que son pastores. Se van a aprovechar de la gente, claro. Y sí, claro.
y por eso te haces pastor. Y por eso sos cristiano. Y al cristiano lo toman como un ingenuo. ¿Por qué? Porque sí, hay gente ingenua. ¿Por qué hay gente ingenua? Porque no tienen la palabra de Dios. Y no fundan su vida en la palabra de Dios. Usan la piedad como fuente de ganancia. Nunca la motivación para el ministerio debería ser el dinero. Jamás. Por eso Pablo, cuando dio los requisitos para los pastores o para los diáconos, les dijo que no codicien ganancias deshonestas. Nada de eso. Pero estos personajes acá no tienen ese problema. Van a predicar, van a eventos, dan conferencias solamente por el dinero. Por el dinero. Y eso no produce piedad. De hecho, hace unos años, y con esto ya vamos... No voy a decir nada. Hace unos años, esto no es una anécdota, ¿sí? Porque si no me voy a estar contradiciendo. Hace unos años un pastor amigo organizaba unas conferencias, ahora ha dejado de hacerlas, pero traía pastores de renombre, sanos, hombres hermosos, pastores que predican la palabra con fidelidad. Y en una ocasión quiso invitar a uno, no de este país, de Estados Unidos, y le pasaron un caché. ¿Usted sabe lo que es un caché? Es el precio para venir. Elevado. Muy alto. Pasaron los años y este predicador, que al final no fue invitado, no pagaron el viaje ni nada, cayó en inmoralidad. Porque en definitiva el ministerio era su fuente de ganancia. El ministerio era su fuente de ganancia. No estoy diciendo que era un falso maestro, enseñaba con fidelidad la palabra. Pero cayó en inmoralidad. ¿Por qué? Porque si tomamos esta aparente piedad como fuente de ganancia, si usted toma a Dios como el beneficiario, como el expendedor de Coca-Cola, que le va a solucionar todas sus cosas, y usted no quiere obedecer a Dios, usted está tomando también, como estos falsos maestros, la piedad como fuente de ganancia, como que Dios le quiere bendecir siempre. Pero no es la motivación para servir al Señor y a su pueblo. Y esto se contagia, es algo contagioso. Tenga cuidado. Solamente la palabra de Dios puede producir piedad y unidad. Solamente la palabra de Dios puede transformar el corazón, mi corazón, puede transformar mis afectos, mis pensamientos, mi andar, mis relaciones, mi forma de conducirme con mis hermanos, pero primeramente me va a ejercitar para la piedad. Solamente la palabra de Dios. Y si usted no le da el valor que tiene la palabra de Dios, eso va camino al desastre. Y Pablo acá usa un sarcasmo para decir, usan la piedad. En realidad no hay piedad en absoluto, no tienen piedad esta gente. Son impíos, porque no aman a Dios, porque solo sirven a su Dios dinero. Y como dice Jesús en Mateo, no pueden servir a dos señores, porque va a amar a uno y aborrecer a otro. No pueden. Enseñan contradiciendo la Biblia, desechan la Biblia, y uno no puede permitir estas cosas. Hermano, llénese de las Escrituras. Llénese de las Escrituras. Asómbrese de las Escrituras. Porque es ahí donde vamos a poder filtrar todo lo que aprendemos. Todo lo que usted viene a aprender a la iglesia, todo lo que usted aprende de sus hermanos. Si usted está siendo discipulado, fíltrelo por medio de la palabra de Dios. Todas las conversaciones, todos los consejos que usted reciba, fíltrelos a través de la palabra de Dios. Llénese de las Escrituras, porque esa es la forma en cómo aprendemos a vivir piadosamente. Usted si es un verdadero creyente, va a querer ser reverente al Señor, ¿no? Usted quiere temer al Señor, usted quiere honrar al Señor, ¿no? Quiere obedecer al Señor. Bueno, lea la Biblia. Lea la Biblia, está ahí el punto. El corazón del ministerio de estos algunos que están corrompidos no tienen nada que ver con las Escrituras. Son sutiles. Incluso se hacen pasar por maestros de sana doctrina. Cuidado. Pero nosotros no podemos ser ingenuos. Pablo le dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que esta gente tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Romanos 16, sobre el final. 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que estén despiertos, que se fijen bien en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La palabra de apartarse habla de no te enganches. No te enganches en conversaciones tontas, en conversaciones que no llevan a nadie, que no tienen nada que ver con el Evangelio. No te enganches con eso. Apartate de ellos. Déjalos hablar solo, que hablen. No tiene nada que ver con el Evangelio. Nuestro compromiso es conocer más la Biblia, no menos la Biblia. Los falsos maestros quieren que lea menos la Biblia. Eso. ¿Para qué? Y para que usted sea más manipulable. La gente que no lee la Biblia es manipulable. Es así. Por eso Pablo, cuando se despide de estos ancianos de Éfeso, ahí en Hechos 20, les dice: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual puede sobreedificar. No sea ingenuo. Lea la Biblia. Llénese de las Escrituras para también ayudar a otros a detectar errores. Hay un eslogan, los católicos lo usan, lo encontré, anduve buscando frases y eslogan. Menos doctrina, más amor. ¿Lo has escuchado? Suena hermoso. Otros decían menos doctrina, más Jesús. Otros usan la frase: la doctrina divide, pero el amor une. Y ponen la doctrina como algo malo, ponen la teología como algo malo. Eso sale de la mente de Satanás, mi hermano. Eso es diabólico y es peligroso y es una pandemia silenciosa. Cuidado. Porque sin verdad no hay amor. 1 Corintios 13 dice que el amor se goza en la verdad. El amor se goza en la verdad. Pero esta gente usa este tipo de frases. El evangelicalismo hizo eso. Hace unos siglos ya. Con cursitos rápidos, con frases pegadizas, sin doctrina, con un folletito a la gente y ya está. Ya es cristiano. 4 leyes espirituales, cosita sencillita y ya es un cristiano. Hizo una oración y ya es un cristiano. Pero la Biblia nos manda a predicar el Evangelio y a ser discípulos, seguidores de Cristo, que ¿sabe qué? Como dice Mateo 28, que guardan todas las cosas que Él ha mandado. No guardan algunas cositas y las otras las dejan de lado para no meterse en problemas o tener que estudiar más la Biblia. No, los discípulos de Cristo guardan todas las cosas que Él ha mandado, toda la doctrina, todo. Otra frase, esta es mundial: demasiada Biblia nos va a enfriar. ¿Lo has escuchado eso? Es terrible. ¿Demasiada Biblia nos va a enfriar? Mi hermano, el problema no está en las Escrituras. El problema está en mi corazón. Conforme uno va profundizando en la Biblia, su corazón se va a encender. Sépalo. A medida que uno lee la Biblia y empieza a descubrir, se asombra y dice: claro, esto es lo que puede encender mi corazón. Demasiada Biblia no lo va a enfriar, no se preocupe. Si algo está frío es nuestro corazón y no la Biblia, en absoluto. Esta gente no se conforma a las sanas palabras, propagan enseñanza enferma y no va a producir nada más que una pandemia que va a buscar liquidar a los creyentes. Esto va a pasar. Muchas iglesias a lo largo de la historia han caído por falsas enseñanzas y han muerto. Muchas iglesias pueden convertirse en centros de adoctrinamiento, un extremo, o en centros de terapia psicológica. En eso se convierten las iglesias, cuando dejan las Escrituras. Pero una iglesia tiene que ser fiel al Señor, fiel a su palabra,
y cuidarse de esto. A esta gente no, mi hermano, a esta gente no le importa la salud espiritual de la iglesia, le importan sus ideas. Cuídense. Germán lo está diciendo porque hay algún falso maestro entre nosotros y no lo sabemos. No, porque lo hemos dicho varias veces, los que nos paramos acá a enseñar no somos eternos, no vamos a estar para siempre. Y ustedes se tienen que cuidar y la iglesia tiene que ser fuerte en las escrituras para saber identificar que el que enseñe la Biblia y no otra cosa. Y no otra cosa. En esto no hay que ser condescendiente, no hay que ser tolerante y ni parecernos amorosos. Y esto, déjeme decir, mi hermano, esto no es tan solo desde el púlpito, también en nuestras conversaciones, seamos sanos y cuidadosos, porque en las charlas informales, en las charlas de pasillo, en mate va, mate viene, siempre surgen este tipo de conversaciones. Y usted no puede ser ingenuo en estas cosas. Hay preguntas, hay cosas que minan nuestra mente. ¿Con qué tenemos que edificarnos unos a otros? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Un falso maestro va a buscar otra cosa. Va a buscar crear bandos. Sí, va a enfriar el corazón de muchos. Lo va a alejar de las escrituras. Y eso puede pasar. ¿Por qué? Porque solamente la escritura produce vida espiritual. Muchos cierran la Biblia con sus relaciones. Usted no puede cerrar su Biblia en sus relaciones, menos con sus hermanos. Algunos la cierran para hablar más el lenguaje del pueblo, para ser relevantes, para dar respuestas a las necesidades del hombre contemporáneo. ¿Lo has escuchado esa frase? Necesitamos dar respuestas a las necesidades del hombre contemporáneo. Tenemos que saber cómo tratar de manera práctica los problemas de hoy. ¿Ha escuchado eso? Y suena muy bien. Suena muy bien. Pero tienen como una especie de teología evolutiva del hombre. Déjeme explicarle eso, porque parece una frase difícil. Sabe lo que es la evolución, ¿no? Pero tienen como una teología evolutiva, como que el hombre del pasado es diferente y las cosas han cambiado y las problemáticas son diferentes y entonces necesitamos ser más sofisticados y olvidamos la palabra de Dios que nos dice que Dios no cambia y que la condición del hombre desde Génesis 3 a hoy es la misma. Eso no cambia, mi hermano. Olvidamos la frase preferida de Salomón en Eclesiastés, léalo en casa. ¿Cuál es la frase preferida de Salomón en Eclesiastés? A ver si alguno... Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y otra? No hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo. Mi hermano, Dios no cambia y el corazón del hombre desde Génesis 3 es el mismo. ¿Y sabe qué? Las escrituras van a permanecer para siempre. Van a permanecer para siempre. Y eso es lo que nos habla de cómo no hay nada nuevo y cómo el ser humano, la única solución, la solución divina, siempre va a ser la misma. El Evangelio. El Evangelio. Tenemos que confiar en las Escrituras, que tiene poder para salvación. Tenemos que enseñar salud espiritual para el crecimiento de aquellos que ya son salvos. ¿De qué manera? Con las Escrituras. Por las Escrituras crecemos. 1 de Pedro 2:2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. No adulterada, pura. La pura palabra de Dios necesitamos. La Biblia es clara, mi hermano, y por eso predicamos la Biblia, por eso predicamos el Evangelio. Pues es muy claro. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios en su justicia no puede tener por inocente al culpable. En primer lugar, que todo pecador es un merecedor del infierno. Palabras duras y que mucha gente prefiere sacarlas. Pecado, infierno. Que todo pecador es un merecedor del infierno. Y que solamente en Jesucristo usted, mi amigo, puede encontrar perdón de pecados y vida eterna. Solamente en Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Cumplir la ley? No, arrepentirse. Arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse y confiar en la sola suficiente obra de Jesucristo. Correr a la cruz, por favor, confíe en la obra de Cristo. Deje de escuchar falsos maestros.
Deje de escucharse a usted mismo. Nosotros tenemos en nuestro corazón un falso maestro que constantemente nos dice cosas bonitas, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio, no tienen nada que ver con las Escrituras. Corra a la cruz, confíe en la obra de Cristo. Deje de confiar también en su moralidad. Usted quizás se piensa que es perfecto, que tiene buena educación, que sus buenas obras y que está bien en su vida. Todo eso es basura, mi hermano. Mi amigo, todo eso que usted piensa que lo va a llevar al cielo es basura para Dios. Usted tiene que ir a Cristo y Cristo es el único que lo va a llevar a Dios. No va a haber otra forma. Vaya Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la misericordia que nos tienes, Señor, de darnos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. No necesitamos ninguna nueva forma de pensar. Las filosofías de este mundo siempre van a estar nacidas de corazones corruptos que nada saben porque no te conocen. Por eso, por favor, Padre, ayúdanos a ser diligentes, a ser fieles a tu palabra, que como iglesia local tengamos un firme cimiento en esto, en decir, vamos a predicar estas escrituras preciosas, tu santa Biblia. Vamos a predicar el Evangelio hasta que tú vuelvas a buscarnos, Señor. Queremos hacer eso, queremos ser fieles. Por favor, cuídanos. Cuida nuestros corazones de no ir tras motivaciones incorrectas. Padre, que nuestra única motivación sea glorificar tu nombre, honrar el Evangelio y hacer lo que tú nos has mandado hacer. Ir, predicar el Evangelio, hacer discípulos hasta que tú vuelvas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estas advertencias que le has dejado a Timoteo y Timoteo ha transmitido a estas iglesias y providencialmente nos ha llegado a nosotros, porque es la forma de tener cuidado, de cómo manejarnos, de cómo conducirnos, no para estar con paranoia, pero sí para ser responsables del cuidado de uno, pero también del cuidado de mis hermanos. Señor, nos has regalado este privilegio de ser parte de tu familia y nos has dado una familia en esta iglesia local y queremos ser cuidadosos, queremos ser responsables. Señor, ayúdanos por favor en todo eso, porque reconocemos nuestra incapacidad, nuestra limitación de muchas veces saber cómo cuidar al otro. Pero muchas gracias, Señor, porque nos has dejado un medio precioso como es tu palabra para saber cómo conducirnos en tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, Señor. Guárdanos en el resto de este día, en esta semana, Señor, que en todas las cosas, por favor, nos ayudes y seamos sabios también en priorizar el tiempo, apartar el tiempo para ir a tu palabra, Señor, y pedirte, por favor, enséñanos a no ir tras vanidades y a estar realmente cimentados en tu eterna palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.